para que me compraran una corbata ni me la regalaran, que dije eso la semana pasada, que solamente tenía una. Pero gracias por su regalo y voy a tratar de recordar cuando venga a México ponérmela. Para que noten que la aprecio en verdad. De nuevo, permítame expresar mi gratitud y amor a todos ustedes. Y lo digo sinceramente de corazón. Gracias por su hospitalidad, por su gentileza y amor a mí. Y gracias por sus oraciones, por su servidor y el ministerio y la iglesia ahí en Cuauhtémoc, la cual les consideramos como iglesia, una iglesia hermana, y oramos por ustedes fielmente cada semana. Y hemos estado orando por ustedes en sus pruebas, en sus necesidades, en sus bendiciones, en todo lo que el Señor en su providencia les ha traído. Y deseo expresarles eso delante del Señor. Les invito esta mañana, ya pronto, mediodía, a volver al tema que empezamos la semana pasada sobre las ordenanzas de Cristo. Y muy apropiadamente en la providencia de Dios, las preguntas que tocaron hoy tomaron en cuenta esto de las ordenanzas de Cristo. Cristo nos ha dado dos ordenanzas o sacramentos que debemos observar: el bautismo y la cena del Señor o su mesa. Estas ordenanzas, como aprendimos hoy del catecismo, tienen el propósito de ser señales visibles. Cuando la palabra ahí dice sensibles, está hablando de los sentidos, no de los sentimientos, pero de los sentidos, que lo podemos ver, que podemos palpar, que podemos hasta gustar estas cosas. Y cuando uno es bautizado, hasta lo puede sentir en sí mismo lo que hace. Y cuando participamos de la mesa del Señor, de igual manera nuestros sentidos y también el oído, porque es a través de la palabra que las ordenanzas, los sacramentos son hechos realidad. Para estos símbolos, estas ordenanzas o sacramentos, son realidades históricas y espirituales. A cada creyente aquí que ha seguido al Señor en obediencia, ha sido bautizado, tiene un registro histórico en su mente, en su corazón, de cuándo fue bautizado. Ahora, yo no recuerdo la fecha, ni siquiera el mes. Debe haber sido, estoy seguro, entre el 87 y el 88 en que fui bautizado, pero el mes y la fecha no lo recuerdo. Yo pienso, a lo mejor si le hablo a mi antiguo pastor y le pregunto, él a lo mejor puede recordar más o menos cuándo fue, pero es un registro histórico en nuestra mente cuando somos bautizados. También es un acto real, actual, cuando participamos de la mesa del Señor y tomamos el pan y lo ingerimos, tomamos la copa y la bebemos y adoramos a Dios obedeciéndole. Esto debemos hacer, uno, al principio de nuestro peregrinaje, confesando a Cristo en bautismo; el otro, a través de todo nuestro peregrinaje hasta que Cristo vuelva. Ahora, en el nuevo pacto solo tenemos estos dos símbolos. Símbolos, uno apunta hacia atrás, a lo que Cristo hizo en nosotros, llamándonos a la salvación; el otro apunta hacia adelante, esperando al Mesías, a Cristo, que viene a salvarnos. Pero la semana pasada comenzamos este estudio entonces, y me enfoqué a la mesa del Señor en particular, porque en esa ocasión celebramos la mesa del Señor. Entonces fue apropiado enfocarnos a ello y estudiar particularmente el pasaje clave en 1 Corintios 11. No es el único pasaje, de hecho se tienen que considerar los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los pasajes paralelos de la institución de la Cena del Señor. También se debe considerar 1 Corintios 10, donde Pablo la usa para llamarnos a la santidad. Allá nomás participar con el mundo y con la religión del mundo. Porque ellos, a la verdad, dice Pablo, adoran a demonios. Entonces no debemos tomar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No, no se puede. Es imposible, dice él. No se debe hacer. Entonces, esas escrituras, además de los registros históricos en Hechos, particularmente en Hechos 2, en Hechos 20, cuando Lucas usa esta frase para el partimiento del pan, que habla de esta ordenanza. Ahora, no habla exclusivamente de esta ordenanza. Ustedes que son teólogos avanzados sabrán que es una frase técnica y
y que apunta a ese tiempo en que los judíos celebraban una comida juntos, usualmente conocida como el agape, pero era para comer juntos, y partir el pan era una señal de que estaban comiendo juntos, pero poco a poco empezó a tener este sentido de usarlo para identificar a la mesa del Señor. Ahora, esta mañana quiero que consideremos muy brevemente una pregunta. Ahora bien, en el catecismo, si lo abren ahí donde están las preguntas que leímos hoy, en la página 300 comienza donde empezamos a leer, notarán que habla de los sacramentos, y en la pregunta 98, ¿cuáles son los sacramentos? La pregunta 99, ¿cómo estos sacramentos son medios eficaces de bendición? La pregunta 100, la identidad del bautismo, ¿qué es el bautismo? Pregunta 101, ¿a quién debe administrarse el bautismo? Pregunta 102, ¿deben ser bautizados los niños o los creyentes que profesantes? Y aquí el catecismo menor, cuyo origen tiene con nuestros hermanos paedobautistas, los de la Asamblea de Westminster, fue bautizado el catecismo, y no negamos que nuestros hijos deban ser bautizados simplemente porque nosotros creemos. Deben ser bautizados cuando ellos crean. Y luego el versículo, la pregunta 103, ¿cómo el bautismo correctamente administrado? Y luego habla de la cena del Señor hasta la pregunta 105. Ahora, si notan, hay una pregunta que no tocaron. No tocaron esa pregunta porque no era pregunta para ellos. No era pregunta cuando los presbiterianos se reunieron a escribir su catecismo. Y realmente no era pregunta cuando los bautistas bautizaron el catecismo paedo-bautista. No se tomaba en cuenta esa pregunta, ya estaba observada. Y la pregunta es, ¿quiénes administran los sacramentos? Para los presbiterianos no era pregunta porque los ministros ordenados administraban los sacramentos. Para los bautistas no era pregunta porque ellos comenzaron también a observar lo mismo. Sin embargo, ya en el siglo XVII hubo una ocasión en que esta pregunta tuvo que ser contestada. ¿Por qué? Bueno, tenemos que viajar en el tiempo del siglo XVII y ver que también, increíblemente, en la providencia de Dios leímos en Eclesiastés, hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas cosas ocurren. Nuestros hermanos en el siglo XVII, los bautistas particulares, se confrontaron a esta pregunta: ¿quién puede administrar los sacramentos? En primer lugar, porque sus pastores no eran ministros ordenados. En la primera parte de su historia vivieron bajo la persecución de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, y vivieron bajo esa persecución. La iglesia episcopal, como la conocen también en historia. Después vivieron bajo persecución por un breve tiempo de un renacimiento católico romano en Inglaterra, en el Reino Unido. Después, cuando los presbiterianos ascendieron, vivieron también bajo persecución de nuestros hermanos presbiterianos. No tenían la oportunidad de ir a seminarios, no tenían la oportunidad de prepararse ni de ser ordenados. Y muchos de ellos que habían sido, ya sea anglicanos o presbiterianos, en el momento en que se volvían bautistas, les quitaban su ministerio. Ya no eran ordenados. Ellos no tenían pastores ordenados como las otras congregaciones. Además, era una iglesia que comenzaba apenas a dar sus primeros pasos. Y muchos de estos creyentes se reunían en congregaciones, en casas o en lugares fuera de la ciudad, en los campos, y no tenían un ministro. Algunos de ellos sí podrían tenerlos. Y había un par de ellos por lo menos que habían estudiado y habían ido a un lugar que hasta hoy en día es muy importante, Oxford, y habían estudiado allí y sabían. Pero por ejemplo, la mayoría de ustedes conoce de Bunyan. No era un ministro, no había sido nunca ordenado, pero era predicador y pastor en una congregación. Entonces, para los bautistas particulares, como eran conocidos en ese entonces, los bautistas reformados, sí era una pregunta.
quiero que examinemos esa pregunta. Pero a manera de entrar a la pregunta, quiero que vayamos a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Es un pasaje muy conocido. Versículo 16, para entrar en el contexto. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos, es decir, los apóstoles, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como Rey de reyes, la cabeza de todas las cosas para la iglesia, dice Pablo en Efesios 1, 20 y 21. De esa manera le habla a los apóstoles. Por tanto, yendo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pasaje paralelo en Marcos, etcétera, etcétera. ¿Conocen este texto? Es la que se conoce como la Gran Comisión. Fue hecha originalmente a los apóstoles, pero aquí la comisión no fue ni temporal, ni limitada a ellos. ¿Por qué? Porque el plan de Cristo, anunciado en Hechos 1, era empezar en Jerusalén, extenderse a Judea, Samaria y al fin de la tierra. Y nos encontramos nosotros aquí, a más de 20 siglos de distancia y muchos miles de kilómetros de ese punto en Galilea. Y el reino de Cristo, su iglesia, ha ido avanzando a través de los siglos. En los primeros siglos, los apóstoles y los misioneros con ellos cubrieron de tal manera el imperio romano que un apologista de la fe puede escribirle al César y decirle: estamos en todas partes de tu imperio, en sus más lejanas ciudades y colonias, es más, hasta adentro de tu palacio hemos llegado. Y la iglesia cubrió. Aún en esas cartas a los Corintios, lo mismo dice: no voy a ir a donde ya ha sido predicado el Evangelio, no quiero edificar sobre otro. En la carta a los romanos se les dice la razón por la cual quiere visitarles. Es porque quiere que les ayude esa iglesia a Pablo para ir a España, porque ya se le acabó todo el espacio de este lado del imperio y quiere ir al fin del mundo. En ese entonces el fin del mundo para toda persona sería España. Ahí se acababa y se caía el mundo. ¿Y qué ha sucedido? Lo hemos visto. Muchas veces tenemos una connotación muy breve de la historia, porque medimos la historia con nuestra propia edad, y tiene unas 4 décadas por lo máximo, ¿no? Y parece que nacimos ayer. No, pero tiene ya más de 20 siglos de historia esto. Y la iglesia ha ido a todas partes, en todos los continentes, y ha entrado a las islas más pequeñas, y a los recónditos lugares. Ahí está la iglesia, ahí está un creyente, ahí está Cristo. Sí, no hemos acabado la obra. Hay algunos, sobre todo dialectos, a los cuales la palabra de Dios no ha sido traducida. Hay algunas tribus que no han sido alcanzadas aún. Y por eso todavía estamos aquí. No ha terminado la tarea. Pero mi punto es, los apóstoles ya no los tenemos. Ellos fueron mandados a bautizar y a enseñar, sí, pero ellos pasaron el manto, como se puede decir, a otros. Como Pablo dice en 1 Timoteo 2, versículo 2, hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Se les pasó el manto. Se les pasó ese proverbial batón de la carrera de relevos. Y estos bautizan, estos enseñan, estos están haciendo discípulos. Y así ha pasado la historia. La comisión continúa. Todavía debemos obedecerla. Yendo, hacemos discípulos de entre todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles. Hechos 2:38, si van a Hechos 2:38, nos muestra que los apóstoles entonces obedecieron al Señor y comenzaron esta obra.
ahí en Jerusalén, entre los mismos que habían condenado y gritado por la crucifixión de Cristo, Pedro les dice a estos hombres que, llamados eficazmente por el Espíritu Santo, claman: ¿qué haremos entonces, hermanos? Pedro les responde: arrepiéntanse, bautícense. Hechos 2:38, después de Juan, antes de Romanos. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y Lucas nos dice claramente que le siguió exhortando en el versículo 40 y el versículo 41 de una manera muy sencilla. Así que los que recibieron su palabra, implica fe, implica obediencia al llamado, al arrepentimiento, fe y arrepentimiento. ¿Qué sucedió? Fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Se añadieron a dónde? Pues al grupo original de discípulos, a la iglesia, a esos 120. Y la iglesia creció increíblemente en esos primeros años. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y se podía constatar su conversión y su vida en el versículo 42, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nos bautizamos no por ser bautistas. Somos bautistas porque nos bautizamos. Nos bautizamos porque Cristo nos lo mandó. Ese es el primer paso de obediencia de un creyente. El creyente es aquella persona, hombre o mujer, que siendo llamado con el Evangelio, el Espíritu Santo obrando de una manera eficaz, dándole un corazón nuevo, una mente nueva, arrepentimiento para vida, fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como tiene esa fe en su corazón, dice Pablo, el corazón se cree, con la boca se profesa. ¿Y qué hace para profesar esta fe? Se bautiza. Entonces, si tú crees, si te has arrepentido de tus pecados, si el Señor te ha llamado en el Evangelio, he aquí tu primer paso es obedecer a Cristo y bautizarte, ser añadido. Ahora, no somos la única iglesia. Hay otras iglesias. En la providencia de Dios estarás en cierto lugar. En la providencia de Dios, el alcance a donde puedas ir para congregarte y ser parte de una comunión de creyentes va a estar limitado. Pero donde quiera que estés en la providencia de Dios, debes estar en una iglesia. Como bautistas reformados, aceptamos el bautismo de otras iglesias evangélicas. Y no pensamos que nomás el nuestro funciona. Es nuestro. No. Si fuiste bautizado en fe, en una iglesia evangélica, obviamente no en una secta, tampoco en una iglesia falsa. Si fuiste bautizado en una iglesia evangélica por fe, entonces tu bautismo es válido. Pero si no has sido bautizado, entonces te exhorto a que no niegues tu profesión de fe desobedeciendo a tu Señor. Debes ser bautizado. Porque si tú dices, yo creo, el Señor es mi Dios, pues Él te dice, bautízate. Pues debes hacerlo. Debes hacerlo. Ahora, algunos creyentes no han tenido oportunidad. Pero a la primera oportunidad que tengas, hazlo. Eso también lo contestó el catecismo, ¿no? ¿Quiénes son los que deben de ser bautizados? Pero vayamos a mi pregunta original. ¿Quiénes deben ejercer los sacramentos? ¿Quiénes los administran? Ahora voy a tomar el bautismo, porque la semana pasada tomé el tema de la mesa del Señor. Voy a tomar el bautismo como ejemplo, como caso en esta pregunta. Si podemos contestar quién bautizó, podemos contestar quién dio los elementos de la mesa del Señor. Porque ambos son sacramentos. No hay una diferencia entre ellos. Ambos son mandamientos positivos de parte de nuestro Señor. Hagan esto. No están en la ley moral, no están en los 10 mandamientos.
son mandamientos positivos. Por lo tanto, sacramentos, ordenanzas de Cristo. Hagan esto. Si podemos encontrar de la Escritura quién hizo uno, podemos asumir lógica y razonablemente que también las mismas personas harían el otro. Porque corresponde en la misma naturaleza de sacramentos. No sé si se entiende mi lógica. Si alguien puede bautizar, también puede dar la mesa del Señor. Ahora, ¿por qué tomo el tema de bautismo? No solamente porque la semana pasada tomé el tema de la mesa del Señor, pero particularmente porque las Escrituras no nos dicen, aparte de Cristo en esa última noche, no nos dicen quién administró la mesa del Señor. Simplemente lo pasa por alto. Nunca lo menciona. Pero sí menciona el bautismo y sí menciona quiénes bautizaron. Para bautizar lo encontramos en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y nos encontramos versículos como en Mateo, si van a Mateo 3, 6 y 11, nos encontramos versículos en el Nuevo Testamento donde Juan el Bautista, y por eso, de hecho, por eso tenía ese apodo, por eso era conocido así, él bautizaba. Noten Mateo 3, 6. Y eran bautizados por él. El contexto, él es Juan, descrito en el versículo 4, vestido de pelo de camello, etcétera, etcétera. Y eran bautizados por él. Eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 11. Juan está hablando, yo a la verdad les bautizo. Luego en el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Vean Juan capítulo 1, el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto evangelio antes de Hechos. Vean Juan capítulo 1, vean el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vean el versículo 33. Juan está hablando, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Y Juan ha dicho que fue enviado por Dios. Entonces Dios le mandó a Juan que bautizara. Tenemos versículos así. Juan el Bautista, él es el que bautiza. Tenemos versículos que nos muestran que Jesús bautizaba, aunque a través de sus apóstoles, como ahí en Juan, vean Juan 3:22. Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ahora noten allí, y ustedes que estudiaron exégesis esta semana y que estudian exégesis en algún seminario, pueden averiguar, tanto en español como en el idioma original, pueden ver que el sujeto de bautizaba es Jesús. Entonces Jesús bautizaba. Pero también notamos el versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste el testimonio, bautiza. Él bautiza. Y todos vienen a él. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Noten el paréntesis. Que Juan el apóstol, no Juan el Bautista, pero Juan el apóstol pone, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, aunque se puede decir que Jesús bautizaba, lo hacía, creo que el término técnico es proxy, lo hacía por medio de sus discípulos. Sus discípulos bautizaban, él no. Muy importante que noten eso. Luego tenemos versículos que muestran que Jesús mandó a sus apóstoles bautizar. Mateo 28, 19. Ya lo leímos, no lo tenemos que volver a leer. Es claro que Él mandó que se hiciese esto. Luego tenemos versículos que implican que los apóstoles y quizás otros discípulos bautizaron, como en Hechos 2:41. Vayan a Hechos 2:41. Aunque ya les leí esta porción, quiero que noten algo. Así que los que recibieron su palabra en el contexto de Pedro, el evangelio predicado por Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora piensen un instante.
12, ya son de vuelta 12 apóstoles, porque nombraron a Matías, sucesor, que tomara el lugar del traidor. Ya son 12 de vuelta. Ahora, por más que se esforzaran y por más rápido que lo hicieran, no es posible que bautizaran a 3,012 nomás. No es posible. Entonces, razonablemente, podemos implicar y deducir que ellos y otros discípulos también bautizaban, porque los 12 no lo pudieron hacer. Ahora, algunos se libran de esta conclusión diciendo, bueno, Lucas no está diciendo que fueron bautizados ese mismo día. Eso es verdad, no lo está diciendo, pero es lo que aparentemente dice, ¿no? A lo mejor, bueno, está bien, podemos decir, bueno, los 12 se agarraron bautizando y bautizaron, no sé, a unos 200, 300, y se acabó el día y dijeron, mañana le seguimos, y otros 200, 300, y así sucesivamente, 10, 12, 13 días bautizaron a todos, ¿no? No hay problema si quieren pensar así. Es posible, es posible. Pero luego tenemos versículos que implican claramente que otros, aparte de los apóstoles, bautizaron. Vean Hechos 8:12. En el contexto es Felipe, que ha ido a predicar a Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 38. Felipe está evangelizando a este eunuco de la reina Candace y le ha proclamado el evangelio de un pasaje evangelístico de Isaías 53. Dios le ha abierto los ojos. Es obvio que Felipe le ha hablado de bautismo, aunque no menciona bautismo hasta aquí, pero si le empezó a proclamar el evangelio, y si el evangelio, el primer paso de obediencia es bautismo, entonces se lo ha dicho, de manera que van en este camino. Y el eunuco dice en el versículo 36, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y versículo 37, si crees de todo corazón, le dice Felipe, bien pues, fe es lo necesario. Y respondiendo dijo, y aquí está la raíz del credo y de todas las confesiones después, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe el eunuco, y le bautizó. Felipe le bautizó. No se quedaron allí y esperaron que el Espíritu Santo, no sé, transportara día algún milagro a Pedro o a Juan o a algún apóstol que estuviera en Jerusalén. No, Felipe lo bautizó. Él no era apóstol. Alguien puede decir, era diácono. Sí, pero no está actuando como diácono. Está actuando como predicador del evangelio. Entonces, claramente, vean capítulo 9. La conversión de Saulo de Tarso, que viene a ser conocido como Pablo después. En el versículo 18, Ananías ha ido, no quería ir, pero el Señor le dijo que fuera. Y él sana al Señor, por parte del Señor, sana al hermano Saulo, como le llaman en el versículo 17. Y luego el versículo 18, y al momento, hablando de Saulo, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Quién estaba ahí para bautizarle? Ananías estaba ahí para bautizarle. Entonces podemos implicar, otros aparte de los apóstoles bautizaron, Felipe claramente, Ananías. Vean capítulo 10, versículo 48. El contexto es Pedro. Está en un éxtasis, recibe una visión de parte del Señor, que se le enseña que los gentiles también van a entrar a la iglesia. Y tiene que ir a Cornelio, a la casa de Cornelio, proclamar el evangelio. Le proclama el evangelio, las palabras del Señor, como dice el versículo 33. Todo lo que Dios te ha mandado, le dice Cornelio a Pedro que les hable. Versículo 34 comienza a Pedro a predicarles. Para el versículo 48, noten, y mandó bautizarles. Y mandó bautizarles. Hechos 10:48. Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro había ido con algunos acompañantes junto con él. Y son esos acompañantes. Pedro dice, bautícenlos. Él es apóstol,
Pero sus acompañantes bautizan a Cornelio y a todos los que estaban allí que creyeron. Entonces, creo que no es exageración decir, Felipe bautizó, Ananías bautizó, y esos acompañantes que no son nombrados, acompañantes del apóstol Pedro, bautizaron. Noten también versículos que implican que el apóstol Pablo, igual que Cristo y Pedro, mandaron a otros discípulos bautizar. Vean 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Y es un pasaje también importante por una razón que no, aunque no es nuestro tema, lo vamos a traer a dar luz sobre nuestro tema. En 1 Corintios 1, versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Él mismo reconoce que él bautizó a esos dos. Y luego, en el versículo 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pablo fue el que Dios más usó, según el registro histórico que tenemos en Hechos y en sus cartas, el que Dios más usó para plantar iglesias entre los gentiles. Iglesias eran plantadas. Quiere decir que el evangelio era predicado, había arrepentimiento para vida, fe en el Señor Jesucristo y eran bautizados. Pero Pablo dice, nomás se bautizaba a estos dos. Y sí, a la familia de Estéfanas. De nosotros no recuerdo a quién era bautizado. No era su propósito bautizar. Entonces, ¿quién bautizó en esas iglesias? Pues aquellos que iban con Pablo. Bernabé, Silas, Lucas, Timoteo y otros que andaban con él. Igual como Pedro le dijo a sus acompañantes que bautizaran a Cornelio y a los de la casa ahí que habían creído, Pablo de igual manera, él mismo podía bautizar, y podemos ver lo que lo hizo. Pero en general, ¿qué hacía? Los que andaban con él bautizaban a los que se arrepentían y creían. De manera que estas escrituras, algunos claros ejemplos, otros que debemos implicar, nos encontramos que aparte de los apóstoles, otros bautizaron. Felipe, Ananías, los acompañantes de Pedro, los acompañantes de Pablo. Debe ser claro entonces que el mandato que Cristo dio a los apóstoles debe ser continuado hasta que Cristo vuelva, y claramente demanda que otros, aparte de los apóstoles, bauticen, porque ya no tenemos apóstoles. Aunque algunos de nuestros primos carismáticos dicen que sí. No, no tenemos. Y claramente las escrituras implican que otros bautizaron y no eran apóstoles. Felipe, Ananías, los acompañantes de Pedro, los acompañantes de Pablo. Ahora, si están conmigo hasta aquí, entonces debemos pensar, estos que bautizaron, ¿quiénes eran? Bueno, en el caso de Felipe, en Hechos 6:3, era un hombre reconocido, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. En el caso de él, fue reconocido por la iglesia como tal hombre, en Hechos 6:5. Es evidente que tiene dones de predicación, Hechos 8:5. En el caso de Ananías, noten Hechos 22:12, porque Pablo da testimonio de él. Hechos 22:12. En el caso de Ananías, tenemos este testimonio de Pablo mismo en las Escrituras. Entonces, Hechos 22:12. Entonces, uno llamado Ananías, noten, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, etcétera, etcétera. Entonces, es un hombre que tiene el mismo testimonio que Felipe. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Es evidente que también tiene facilidad en la palabra del Evangelio, porque él fue el que evangelizó, por así decirlo, a Saulo de Tarso. Tenemos esos ejemplos. En los otros casos, tenemos que inferir, debemos inferir que esos acompañantes de Pedro, esos acompañantes de Pablo, igualmente serían hombres de buen testimonio. No podemos pensar que Pedro mandaría a bautizar a personas que no fueran de buen testimonio.
Él fue a la casa de Cornelio con aquellos que eran de buen testimonio. No iban a ser personas bajo disciplina, no iban a ser personas neófitas, iban a ser personas de buen testimonio. En el caso de Pablo, sabemos quién andaba con él. Bernabé, un hombre de buen testimonio. Silas, Lucas, Timoteo y otros que son mencionados por nombre, tanto en Lucas, en el libro de los Hechos, y por Pablo en sus cartas. Alguien puede pensar, sí, hermano, que te olvidas de Demas, ¿verdad? No, no me olvido de Demas. Demas anduvo con Pablo. Tendría buen testimonio. Pero luego escuchamos las tristes palabras de Pablo. Amó más a este mundo. Me dejó. Bueno, no sabemos si ese es el último capítulo en la vida de Demas. Muchas veces estamos prontos a declararlo apóstata. No lo sabemos, hermano, no lo sabemos. Quizás eso fue lo último que Pablo supo de Demas. Pero ¿qué tal si Demas, así como anteriormente Marcos, se arrepiente y vuelve al camino? No lo sabemos. Mi punto es que durante el tiempo que Demas anduvo con Pablo, él también tenía buen testimonio. No había razón para descalificarle. Podemos entonces ver de la Escritura quiénes bautizaron. Sí, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y sabiduría. Hombres que además tenían dones de la palabra, podían predicar. ¿Los apóstoles bautizaron? Sí. Pero así como Cristo bautizó vía proxy a través de sus apóstoles, los apóstoles también bautizaron a través de otros, de aquellos que podrían llamarse discípulos suyos o acompañantes suyos. Eso es lo que las Escrituras nos muestran. Ahora, ¿es esto una novedad? ¿Es esto una doctrina franciscana que acabo de descubrir? No. Nuestros antepasados lo vieron y lo reconocieron y lo pusieron en nuestra confesión de fe. Ahora, en otros contextos, hablar de la confesión de fe es visto con desprecio, pero en este contexto debe ser oído con apreciación. Los dones que Cristo ha dado a su iglesia a través de los siglos. Y hermanos y hermanas, no debe haber en nosotros un espíritu de orgullo y soberbia, como si fuéramos los primeros en llegar a la Escritura y descubrir estas cosas. Lejos de eso. Debemos, con un espíritu beriano, recibir lo que nuestros antepasados teológicos nos han heredado y ver si las Escrituras dicen esto. Ahora, si notan, no fui primero a la confesión, fui primero a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y siempre debe ser así. De hecho, la confesión hace eso en el primer párrafo. En capítulo 1, artículo 1, las Sagradas Escrituras son nuestra única guía fiel. Entonces, habiendo oído las Escrituras, ¿podemos confirmar esto con nuestra doctrina? Ciertamente. Ahora, algunos de ustedes tienen los himnarios y atrás está la confesión de fe. Yo la voy a leer, no tienen que buscarla, pero si quieren buscarla, la pueden hacer en el capítulo 26, el artículo 8. Consideren lo que creemos. Una iglesia local, reunida y completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de Cristo. Hablando de una iglesia. Está compuesta por oficiales y miembros. Estudiamos esto en esta semana. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas. ¿Notan esa frase? Para la particular administración de las ordenanzas. Particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía, que Cristo les confía, o a los que los llama, que Cristo los llama para que continúen
continúen hasta el fin del mundo. Sabía que tiene que ser hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos, ese es un nombre que se conocen ambos, pastores también, y los diáconos. Y citan Hechos 20, 17 y 28, así como Filipenses 1, 1. Pero mi interés es esta frase. Mi interés es esta frase. Capítulo 26, artículo 8. Debemos considerar esto. En primer lugar, confesamos en nuestra doctrina que es el poder de Cristo y su autoridad lo que ordena la adoración de la iglesia. Noten, a cada una de estas iglesias locales, a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad. Ese es el párrafo 7 del capítulo, capítulo 26. El Señor ha dado su autoridad. El orden en la iglesia no está basado en un orden democrático de sufragio o voto. No está basado en la dictaduría de un hombre que señorea sobre los demás y se va a hacer así porque yo digo. No, es Señor en su palabra. Hermanos, esto es de suma importancia. Tenemos muchos trasfondos diferentes quizás, pero si podemos entender de las Escrituras que la cabeza de la iglesia es Cristo. Efesios 2, 20 y 21, Colosenses 1, 15 y siguientes. La cabeza de la iglesia es Cristo. Su palabra es la ley. Entonces vamos a seguirle a donde Él nos lleve, según la iluminación que nos ha dado en su palabra. Ahora bien, si podemos también notar que lo que estamos viendo también ha sido visto a través de los siglos. Y no estamos viendo algo inventado ni novedoso y que nadie ha visto en 21 siglos. Entonces hay una confianza de que estamos interpretando bien y entendiendo bien la voluntad de nuestro Señor. El punto es ese. Como iglesia debemos hacer no lo que la mayoría quiere, no lo que miembros con mucho dinero quieren, no lo que las demás iglesias quieran, no lo que los jóvenes quieran, no lo que los pastores quieran, ni siquiera lo que la confesión quiere, sino lo que Cristo quiere. Y lo vemos en su palabra. En su palabra es importante también. Porque alguien puede levantarse, bueno, es que Cristo me dijo anoche que quisiéramos esto. ¿Y saben cuál es la respuesta adecuada? Cuando alguien se levante y diga eso, usted se levante y diga, ah, sí, Cristo también después me dijo que dijera que siempre no. Esa es la respuesta adecuada. Y suena ridículo, pero es así, somos ridículos. Estas propuestas que hacen muchos de nuestros prismos carismáticos. Esto quiere que les hable directamente, por celular, yo creo. No, en su palabra. Por eso, hermanos, hermanas y amigos, siempre debe estarlo viendo con sus propios ojos en la Escritura. Siempre. Y no creerlo porque lo decimos con aire de autoridad o porque podemos traer hebreo y griego y podemos decirles que también Calvino y Spurgeon y todo lo demás. No, Cristo en su palabra. Cristo en su palabra. A Él debemos seguir. Es importante esto. Ahora, si notan también en nuestra confesión de fe, es en base a esto que otros varones, aparte de los pastores, pueden ministrar la palabra. En nuestra confesión de fe, voy a buscarla porque citar correctamente y no parafrasear simplemente. Aquí al final de nuestros himnarios está la confesión que usamos para decir esto creemos que Dios dice en su palabra. Y en el capítulo 26 sobre la iglesia, en el artículo 11 dice, aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores, noten ahora le llaman pastores también,
de las iglesias según su oficio están constantemente dedicados a la predicación de la palabra. Noten esta frase: sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también, dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, para la predicación de la palabra, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Ahora bien, eso es lo que creemos. Comparen esto con el capítulo 28. Un par de capítulos más adelante en la confesión de fe, en el artículo 2, hablando de las ordenanzas, de los sacramentos. Estas santas instituciones, está en la página 285 arriba. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Luego noten el artículo 29, el bautismo. Capítulo 30, artículo 3. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y los aparten así del uso común para el uso sagrado, etcétera, etcétera. Nuestros antepasados en el siglo XVII entonces se confrontaron con esta necesidad. No tenemos pastores, no tenemos ministros ordenados. La iglesia anglicana no los va a ordenar. Es más, los va a meter a la cárcel si saben que son pastores. La iglesia presbiteriana después, unas décadas después, tampoco los va a ordenar. Los va a meter a la cárcel si saben que andan predicando. Como a Juan Bunyan le pasó por andar predicando. ¿Quiénes entonces pueden hacerlo? Y respondieron, reflejando eso que acabamos de ver de la Escritura, que hombres cualificados. ¿Cómo podrían saber que eran cualificados? Porque son de buen testimonio, están llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, cumplen esas cualidades de las gracias y virtudes que 1 Timoteo 3, 1 y siguientes nos dicen. Tito capítulo 1, versículos 5 y siguientes nos dicen. Siguen el ejemplo de Felipe, de Ananías, de sus acompañantes de Pedro y de Pablo. Podemos verlo en esto. Y podemos decirles que aunque la iglesia anglicana no diga que no, y la iglesia presbiteriana diga que no, ustedes son escogidos y llamados y dotados por Cristo para ministrarlos. Y les llamaban a predicar, y ellos le predicaban. He hablado de Juan Bunyan. Muchos de ustedes saben quién fue John o Juan Owen. El príncipe de los puritanos le llaman. El más grande teólogo de todos los tiempos. Y aunque Owen sí estaba ordenado por la iglesia, y de hecho era rector de Oxford, ¿saben a quién iba a oír predicar el gran Owen? El gran Owen iba a oír predicar a este pobre no estudiado Bunyan. Y cuando Crowley le preguntó que por qué iba, Crowley era podemos llamarle el ministro de Inglaterra en ese entonces. Cuando le preguntó ¿por qué vas a oír a ese que ciertamente no tiene ni en una uña lo que tú tienes estudios? Owen le dijo, estoy dispuesto a cambiar todo mi conocimiento si yo tan solamente pudiera predicar como él. ¿Por qué? Porque no son los estudios, no es Oxford, no es Westminster, no es nada lo que da la gracia que solamente Cristo da para predicar su palabra. Cristo llama, cualificándoles y dotándoles para ello. La iglesia reconoce eso y les dice, hermano, predíquenos. Ahora, ¿por qué me he ido por ese lado? Bueno, porque los sacramentos no son aparte de la palabra. ¿Recuerdan que recordaron 1 Corintios 1, versículos 14 y siguientes? Pablo dice, no fui enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Está diciendo Pablo que de verdad Cristo le dijo, tú no bautices, nomás predica? Obviamente que no, porque él bautizó también, tú estarías desobedeciendo a Cristo, su Señor. Pablo está hablando en una manera figurada, ustedes estudiantes de exegética, en una manera figurada
en la cual Él hace que algo sea mayor que otro, es prioridad sobre esto, está arriba de esto. Mi mandato mayor es predicar. Sí, también fui mandado a bautizar. Mateo 28, 19 es un mandato también para Pablo. Y él también bautizó, ciertamente no en desobediencia a Cristo. Pero está hablando de una manera de hipérbole, de exageración, para demostrar que lo principal es predicar. De hecho, las ordenanzas no sirven para nada aparte de la palabra y de la fe que trae la palabra. Si alguien es bautizado sin creer, no es bautizado, es mojado. Si alguien participa del pan y de la copa sin fe, no pasa nada, no le pasa nada, no es un medio de gracia y peor aún puede ser hasta para maldición por haberlo usado indignamente. Los sacramentos, las ordenanzas dependen de la palabra. Ahora, si pueden seguir conmigo en mi argumento, esto significa que aquellos que se les da el privilegio de abrir esta palabra porque están cualificados para ello. No importa que no sean ministros ordenados. Cristo les ha cualificado y reconocemos eso. También entonces pueden administrar los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos están por debajo de la palabra. Y si alguien puede predicar y la iglesia le llama a hacerlo, entonces le está llamando también a administrar las ordenanzas que encontramos en la palabra y actúan por medio de la palabra y nunca aparte de la palabra. Y podemos constatarlo con Felipe, con Ananías, con los acompañantes de Pedro, con los acompañantes de Pablo. Alguien puede decir, bueno, sí, pero Felipe era diácono. Ananías no era nada de eso. Y Felipe no está actuando como diácono, está actuando como predicador de la palabra. Los acompañantes de Pedro nos dicen que fueran ancianos y diáconos. Los acompañantes de Pablo tampoco se nos dicen que eran pastores y diáconos. Ahí pues igual es un argumento de silencio y los estudiantes de esta semana que el argumento de silencio es muy débil. Es verdad, es débil. Pero tomando este argumento, tomándolo con el hecho de que la palabra es por arriba de los sacramentos, el argumento entonces se vuelve fuerte. Ahora, no queriendo decir cosas que fueran contrarios a la historia, le pregunté a un amigo que hizo su tesis doctoral estudiando las 7 primeras iglesias bautistas encontradas en Londres en el siglo XVII. Y le pregunté, en tus investigaciones, ¿has hallado que nuestros hermanos de ese tiempo, quiénes administraban los sacramentos? Imagínense que estamos allá, estamos en el siglo XVII, nuestra iglesia no tiene un pastor ordenado. ¿Quién puede administrar los sacramentos? Entonces es la pregunta. Y le hice esa pregunta. Y él me contestó, la primera confesión de Londres, la de 1644, decía esto, dice esto: las personas escogidas por Cristo para administrar esta ordenanza, hablando del bautismo, las escrituras nos muestran que son un discípulo que pueda predicar, no siendo atado a ninguna iglesia en particular o a algún oficial, ni a alguna persona extraordinariamente enviada. La comisión manda que la administración, siendo de ellos bajo ninguna otra consideración, sino considerados simplemente como discípulos. Los primeros bautistas escribieron eso. ¿Recuerdan la historia? No tenían ministros, sus pastores no eran ordenados, eran meros predicadores. ¿Y qué confesaron? Las personas escogidas por Cristo para administrar esta ordenanza, la Escritura muestran que es un discípulo que puede predicar. ¿De dónde lo sacaron? De Felipe, de Ananías, de los acompañantes de Pedro y los acompañantes de Pablo. Ahora, un arminiano, aquellos que no creen en las doctrinas de la Reforma, los criticó duramente. Y dijo, ustedes cuando dicen discípulo que puede predicar, ¿están diciendo que cualquier miembro de la iglesia puede bautizar?
Uno de los pastores bautistas le contestó, no, no es así. No estamos afirmando que un discípulo común, cualquier discípulo pueda bautizar. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que sea apropiado que cualquier hermano bautice o administre las otras ordenanzas. Un pastor bautista está diciendo esto en 1645. A menos que haya recibido tales dones del Espíritu, que es como sea capaz, y le habilite para predicar el Evangelio. ¿Está lo que contestó? Haciendo eco al libro de los Hechos y a 1 Corintios 1, no cualquier hermano puede bautizar. Solamente aquellos dotados por el Espíritu para poder predicar. Eso es lo que contestó Hanser Knowles, uno de los originales 7 pastores bautistas. La persona escogida por Cristo para ministrar bautismo y otra ordenanza, la Escritura enseña que debe ser un discípulo. No una iglesia en particular, no un oficial de la iglesia en particular, no alguien enviado extraordinariamente para hacerlo, sino aquellos varones capaces de predicar el Evangelio. 1646 es la fecha que escribe eso. De manera que quiero concluir con esto. Si las Escrituras fueran expresamente claras sobre este asunto, no habría duda alguna, ¿verdad? Pudiéramos seguir, capítulo y versículo dice esto. Aquí claramente Pablo dice. Cristo dice. El hecho es de que no son expresamente claras. Algunos son testigos mudos. Otras son implicaciones. Pero siempre tenemos que buscar contestar esta pregunta. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo manda que sus discípulos sean bautizados. Cristo manda que su mesa sea cumplida y guardada hasta que Él vuelva. Por lo tanto, si una iglesia carece de un pastor ordenado, carecería de estas dos ordenanzas. Por eso nuestros antepasados dijeron, no, no es así. Podemos ver en las Escrituras que un varón que está cualificado para predicar, tiene buen testimonio, está lleno del Espíritu, está lleno de sabiduría, puede también dispensar o administrar estas ordenanzas. Quiero que piensen de estas 4 consideraciones. Cuando Cristo establece una iglesia, Él también va a proveer dones para ella. Y esos dones incluyen pastores y diáconos. El tiempo en que una iglesia es establecida y sus dones son reconocidos puede variar, como ustedes. Pero donde Cristo planta una iglesia, Él da dones a su iglesia. Segundo, la iglesia, cuando no ha recibido aún dones de Cristo, debe ser llamada a ferviente oración por esos dones. No tenéis, porque no pedís. Deben ser llamados a ferviente oración. Por 10 años, la iglesia en Cuauhtémoc que hemos estado orando por un colaborador al ministerio, porque ser único pastor es todavía deficiente. Debe haber una pluralidad. Y hemos estado orando por 10 años. Y hemos estado orando por lo menos por un diácono. Y este año, si Dios quiere, recibiremos un diácono. Un varón lleno del Espíritu Santo y sabiduría, de buen testimonio, ha sido propuesto para servir como diácono. Y está a prueba este año. Pero hemos estado orando. Algunas veces yo sentía que la congregación se cansaba de que siempre apuntaba a la misma petición. Siempre. Un colaborador, por un diácono, por un lugar mejor donde reunirnos, por crecimiento espiritual y numérico en la iglesia. Y siempre las mismas peticiones.
¿Recuerdan lo que Cristo nos enseña acerca de esta viuda? Y que va y va y va y da con el juez, con el juez, con el juez, hasta que el juez dice, ya pues, para que no esté terqueando le voy a conceder. Y Cristo aplica esa parábola diciendo, vuestro Padre Celestial nos dará estas cosas también. Entonces no se cansen de pedir, no se cansen de tocar la puerta del cielo con sus oraciones y peticiones y súplicas. Y si durante estos años han carecido de pastor, entonces deben orar. Orar. Eso implica también, en tercer lugar, que si Dios está dándoles un don, deben orar por ese varón. El Señor, en verdad, genuinamente lo cualifique y capacite. Que nos dé a todos esa gracia de recibir de sus manos. Aquí ocurre algo, hermanos. Muchas veces pedimos y el Señor nos da, pero como niños chiples, no, eso no es lo que quería. Yo lo quería de color rojo, no color azul. Y sobre todo con pastores, muchas veces ya tenemos este estándar. No, él no se parece a Paul Washer. No, yo no lo quiero. No se parece al Martin, no se parece a Wayne Anderson. No, hermanos. El estándar no son estos hombres que muchas veces son nuestros ídolos. No debemos ser idólatras tampoco. El estándar es Cristo en su palabra. Y Él ha dado el estándar. Entonces debemos recibir con gratitud. Finalmente,